Hoy hemos venido hasta el edificio polivalente de Ciudad Real de la Facultad de Medicina, concretamente al Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica, para conocer a María Antiñolo Navas, profesora titular de aquí, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola María, ¿qué tal? Hola Clara, ¿qué tal tú? Yo bien. Bueno, cuéntanos qué has estudiado para estar hoy aquí. Pues yo estudié una licenciatura en químicas, todavía no existía el grado cuando yo estudiaba, y luego hice una tesis doctoral. La tesis doctoral la hice sobre reactividad de fluoroalcoholes y fluoraldehídos en la atmósfera. ¿Y qué te motivó a ti para hacer la tesis doctoral sobre ese tema? Pues a ver, yo tenía claro que quería hacer la tesis sobre química de la atmósfera, entonces contacté con gente que se dedicaba a ese tema, que son Pepe Albaladejo y Elena Jiménez, que fueron mis directores de tesis, y bueno, ellos en ese momento tenían un proyecto de investigación en el cual estudiaban compuestos fluorados, cómo reaccionaban en la atmósfera. Y entonces pues, fue un poco casualidad, por así decirlo. Yo no es que eligiese ese tema en concreto, pero la verdad es que me apasionó muchísimo, porque no solo estudiábamos la reactividad, sino veíamos cómo impactan esos compuestos en el calentamiento del planeta, porque pueden ser potenciales gases de efecto invernadero. Entonces, un poco la tesis, estudiamos eso, el impacto sobre el calentamiento global del planeta. He enterado que hiciste una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto y que investigaste sobre la toxicidad de partículas atmosféricas. Bueno, me gustaría saber qué hallazgos descubriste con esa investigación. Pues realmente las partículas atmosféricas que estudié eran partículas que se emiten en la combustión. Entonces teníamos un generador de partículas de combustión, se quemaba un gas y generaba partículas, y esas partículas las oxidábamos con ozono, y una vez que estaban oxidadas medíamos la potencial toxicidad que tenían. Y lo que vimos es que conforme reaccionaban esas partículas, pues su toxicidad iba variando, lo cual pues, es bastante interesante, y en concreto la toxicidad lo que medíamos era cómo afectan a un ciclo que existe en el cuerpo humano de producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces vimos que pueden catalizar esos ciclos de formación de especies reactivas de oxígeno y que provocan que nos afecte a nuestra salud. Entonces, en eso se basaron esos estudios. Tu último proyecto, que se titula REATOS, ¿cómo conseguiste ese proyecto? Cuéntanos. Pues ese proyecto me lo concedieron como investigadora principal en una convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tenía un apartado especial para jóvenes investigadores. Y bueno, tuve la suerte de que a mí me concedieron uno de ellos. Y bueno, el proyecto consistió un poco en el estudio de la reactividad de eftalatos en la atmósfera, en ambientes de interior sobre todo, aunque también en el exterior, porque los eftalatos son compuestos que están en todas partes porque se utilizan para fabricar los plásticos. Entonces, siempre que haya plásticos, que ya sabemos que están en todas partes, pues por lo visto emiten estos eftalatos, y yo bueno, solamente me encargué de no ver cómo se emiten, pero sí cómo reaccionan en la atmósfera con diferentes oxidantes, con ozono, con radical hidroxilo, con cloro atómico, que todos esos oxidantes pueden estar en ambientes de interior, que es donde especialmente su concentración es más alta. Ahora quiero saber cómo es un día en tu vida. Bueno, pues a ver, yo como todas las personas me levanto, desayuno, hago mis cosas de casa y tal, me vengo al trabajo. La verdad es que tengo la suerte de trabajar en un sitio que el horario no es muy estricto, o sea que si entro 5 o 10 minutitos tarde pues tampoco va a pasar nada. Y bueno, pues yo llego, normalmente reviso mi correo electrónico porque todas las mañanas solemos tener bastantes correos de gente que pues entre nosotros nos escribimos, o pues a lo mejor algún investigador de fuera que nos pregunta alguna cosa. Normalmente es más gente interna. Y bueno, muchas veces me paso la mañana en el ordenador o escribiendo artículos científicos, preparando algún póster de algún congreso,
También, si hemos mandado algún artículo, hay que revisar que esté todo correcto, que a veces nos escriben revisores diciendo, ay, esto hay que cambiarlo del artículo. También hablo con los chicos del laboratorio, pues a ver qué tal los experimentos, cómo les han ido, si hay que hacer algún cambio en sus experimentos, etcétera. Y bueno, pues yo paro para comer, vuelvo por la tarde y bueno, pues cuando ya termina el trabajo normalmente doy un paseíto con la familia y bueno, pues ya a recogernos y a acostarnos prácticamente, porque ya se acaba el día, se me va el día en la universidad trabajando. Y hay veces que también entro al laboratorio a hacer experimentos, últimamente cada vez menos, porque claro, antes cuando era un poco más joven sí que entraba más. Ahora ya entro más a ver qué han hecho los chicos del laboratorio, pero hubo un tiempo que entraba al laboratorio, hacía yo los experimentos y me tocaba también analizar qué es lo que salían en los experimentos. Pero bueno, eso normalmente lo hacen ahora los chicos más que yo. Y ahora que eres profesora titular en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas dentro del Departamento de Química Física, ¿qué retos estás teniendo a día de hoy? Bueno, pues a todo lo que te he contado relacionado con mi día a día, pues hay los días que tengo clase, pues tengo que prepararme las clases también, tengo que ir al aula, dar las clases y bueno, el reto es que hace tanto que estudié la carrera, porque ha pasado tanto tiempo desde que yo terminé hasta que he conseguido ser profesora, que toca repasar todo lo que yo estudié en su día y bueno, los retos son un poco eso, enfrentarse a los alumnos también es diferente a lo que se hace en un laboratorio. Hoy en día además los chicos, a ver, yo hablo como si fuese vieja, pero a lo mejor no lo soy tanto, pero es verdad que yo he notado con respecto a cuando yo estudiaba ahora que los chicos hay que hacer cosas distintas para poder llamar su atención, entonces bueno, pues toca formarse un poquito en cómo hacer para llegar a los chicos más fácilmente, entonces bueno, todo lo relacionado con la docencia la verdad es que es bastante reto, porque en cuanto a investigación ya llevaba mucho tiempo en ello, pero es verdad que la docencia pues también tiene sus cosas y también es verdad que dedico tiempo a ello, a corregir exámenes, a preparar prácticas y cosas del estilo. Ya en la sección Ciencia Callejera nos vamos a la calle. Estamos aquí en el campus de Ciudad Real para hacer dos preguntas. ¿Cuál es el gas más abundante de la atmósfera y cuáles son los principales contaminantes en la atmósfera? ¿Cuál es el gas más abundante de la atmósfera? Puede ser que sea el nitrógeno. El nitrógeno. El nitrógeno. El hidrógeno. El oxígeno. ¿El nitrógeno? ¿Cuáles son los principales contaminantes en la atmósfera? Los nitritos y el CO2 y los sulfóxidos, los óxidos de azufre. Óxidos de nitrógeno. Carbon dioxide, methane y compuestos volátiles orgánicos. No tengo ni idea. El dióxido de carbono. Pues yo diría que son el metano, el dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, ¿pueden ser? Los gases más abundantes en la atmósfera terrestre dependen de la región o de la capa de la atmósfera en la que nos encontremos y también de otros factores. Asimismo, la composición química de la atmósfera depende de la temperatura, la altitud y pues de la proximidad al agua. Entonces, normalmente los 4 gases más abundantes son el nitrógeno con un 78%, el oxígeno con un 21%, el argón con un 0,93% y el dióxido de carbono con un 0,03%. Son aquellos que se emiten a la atmósfera directamente desde las diferentes fuentes de emisión y pueden tener un origen natural o antrópico. Los contaminantes primarios más frecuentes son óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono, óxidos de azufre, hidrocarburos, metales pesados, compuestos halogenados, compuestos orgánicos volátiles, aerosoles. En la sección Conexión Secundaria, un instituto de Castilla-La Mancha ha enviado una pregunta a María. Dado que la contaminación atmosférica es un problema medioambiental que nos afecta a todos, desde el IES Alertas queremos saber qué efectos tienen los aerosoles orgánicos secundarios en la contaminación del aire y en la salud humana. Pues los aerosoles orgánicos secundarios son partículas, son aerosoles que se generan cuando reaccionan compuestos en fase gaseosa con oxidantes atmosféricos y cuando se generan en la atmósfera observamos que se dan problemas de salud porque nosotros los respiramos, nos afectan al sistema respiratorio, causan problemas como asma, aumentan los casos de alergias, pueden incluso, esto suena muy mal, pero pueden incluso causar la muerte. Entonces, obviamente sobre la salud tienen muchos problemas
y también tienen problemas sobre el medio ambiente, porque si hay muchos aerosoles de este tipo pueden incluso afectar a la visibilidad que tenemos en las ciudades, pueden también a las plantas, a los animales también les afectan igual que a los humanos, en fin, pues vemos que efectivamente afectan tanto a la salud como al medio ambiente. Ahora en la sección Luces, Cámara, Reacción vamos a generar aerosoles orgánicos secundarios a partir del aroma de limón. Ya estamos aquí con María. Bueno, cuéntanos qué experimento es el que vamos a hacer hoy. Pues hoy lo que vamos a hacer es generar aerosoles orgánicos secundarios a partir del aroma que suelta un limón. Entonces lo que vamos a hacer es hacer reaccionar ese aroma de limón con ozono, con uno de los oxidantes que existen en la atmósfera normalmente. Aquí tenemos por un lado el generador de ozono, dentro tiene una lámpara que lo que hace es romper el oxígeno que existe en el aire para generar ozono. Y el ozono pasa a través de este tubo que hay aquí y vemos que tenemos varios limones cortados para que el aroma que sueltan reaccione con ese ozono todo en fase gaseosa y por un tubito nos sale al equipo que tenemos de medida en el cual se ven las partículas que se generan. Lo que observamos es que se generan una serie de partículas cuando reacciona ese aroma del limón con el ozono, y lo que se observa a lo largo del tiempo es que empiezan siendo partículas que son pequeñitas, empiezan en esta zona de la gráfica y conforme va pasando el tiempo las partículas se van volviendo más grandes y se va moviendo esta gráfica hacia la derecha. ¿Qué es una partícula de aerosol? En la vida real apenas se puede ver, es simplemente una partícula suspendida en la atmósfera. Podría ser polvo del desierto o sal del rocío del océano. Podría haber sido expulsada por un volcán o creada durante un incendio forestal. Podría haber salido de la chimenea de una fábrica o de un tubo de escape de un camión. Dependiendo de qué sea y dónde esté una partícula de aerosol, también puede hacer cosas importantes. Enfriar el planeta reflejando la luz solar de regreso al espacio. Recolectando vapor de agua para construir una nube. Por otro lado, algunas partículas de aerosol atrapan la luz solar y calientan el aire para así que no se produzca la formación de nubes. Otros aerosoles pueden albergar reacciones químicas que dañan la capa de ozono. Y en tierra firme incluso pueden causar problemas en nuestra salud, dando lugar a enfermedades pulmonares y cardíacas. Y esa capa de contaminación atmosférica sobre las grandes ciudades también contiene partículas de aerosol. Así que cuando intentemos comprender el medio ambiente o el cambio climático, recordad que estas pequeñas partículas marcan una gran diferencia.
Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado un montón y no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Adiós.